Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Pluscuambellum. Gracias a aquellos que se han suscrito al canal y a los que no, espero que lo hagan pronto. Hoy veremos cómo una pequeña nación derrotó a la Royal Navy. Islandia es una isla subártica y volcánica que prácticamente permaneció aislada de las guerras que han dominado el continente europeo. Su población durante siglos llevó una vida precaria, ya que el clima, el suelo y los volcanes no contribuyeron a su desarrollo. En un principio formó parte del Reino de Noruega, para luego pasar a serlo del Reino de Dinamarca, del que formó parte durante siglos. Cuando el Tercer Reich invadió Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial, los británicos ocuparon militarmente la isla. En 1944, Islandia declaró su independencia en forma unilateral, y cuando Dinamarca fue liberada en 1945, esta reconoce la independencia de Islandia. Ser una nación soberana ahora le daba control sobre su territorio, recursos naturales y aguas territoriales. Sin embargo, esta soberanía no era tan concreta como se imaginaban sus habitantes, y es que Islandia alberga algunos de los caladeros más ricos del mundo, y a los ojos de uno de sus vecinos, el Reino Unido, estos caladeros eran demasiado buenos para que una pequeña nación tenga el monopolio sobre ellos. Es así que en los próximos 30 años, Islandia entraría en un conflicto por estos recursos con una gran potencia. Este conflicto se conoció como las Guerras del Bacalao. Para los islandeses, la guerra por las aguas territoriales. Cuando Islandia pertenecía a Dinamarca, ésta había impuesto un límite de 50 millas náuticas para proteger la pesca de buques extranjeros, pero para no entrar en un conflicto con el Reino Unido, aceptó que ese límite fuera de 3 millas náuticas. Desde aquel acuerdo entre Dinamarca y el Reino Unido, los arrastreros británicos pescaban libremente fuera del límite de 3 millas náuticas, pero desde que Islandia se independizó, la industria pesquera le permitió salir de la pobreza, pero también era su talón de Aquiles, ya que ésta representaba el 89% de sus exportaciones. Esta industria era tan importante que el gobierno islandés estaba preparado para protegerla a toda costa. Y en 1952, el Althing, o sea el Parlamento islandés, amplió unilateralmente la zona económica exclusiva a 4 millas náuticas. Esto trajo una gran repercusión en los puertos pesqueros británicos, pero no ocurrió nada. Nuevamente, en 1958, Islandia amplía aún más su zona económica exclusiva y la lleva a 12 millas náuticas. Esto llamó la atención de los gobernantes británicos, quienes deciden enviar barcos a la zona. El tema es que Islandia no ha tenido ni tiene ejército permanente. Su defensa se basa en la OTAN, de la que es miembro fundador, al igual que el Reino Unido. Sin embargo, Islandia contaba y cuenta con una guardia costera, que en aquel entonces estaba formada por 6 embarcaciones y alrededor de 100 efectivos. En estos enfrentamientos hubo algunos roces entre los arrastreros británicos y la guardia costera islandesa, pero sin llegar a mayores, ya que esta última solo se limitó a tomar registro de los barcos británicos que fueron vistos dentro de las 12 millas náuticas. Para 1961 los británicos acordaron reconocer este límite de 12 millas náuticas e Islandia acordó destruir los registros de los barcos británicos que incursionaron más allá de las 12 millas náuticas. También establecieron llevar cualquier disputa futura al Tribunal de Justicia de La Haya. Así finalizó la Primera Guerra del Bacalao sin penas ni gloria. Pero para 1972, Islandia vuelve a ampliar su zona económica exclusiva, esta vez a 50 millas náuticas. Ante esto, el Reino Unido se presentó en la Corte Internacional de Justicia, que falló a su favor. A pesar de esto, el gobierno islandés proclamó que no estaba obligado por los acuerdos anteriores a acatar el fallo, por lo cual lo rechazó. Así dio comienzo a la Segunda Guerra del Bacalao. En esta ocasión, la flota pesquera británica se mantuvo firme, y para que no pudieran tomar registros de ellos, los guardacostas islandeses
cubrieron los nombres y los números de registros de sus barcos e izaron la bandera pirata en lugar de la británica, y procedieron a pescar dentro de los límites de las 50 millas náuticas. Cuando la Guardia Costera islandesa fue a interceptarlos, estos desde las cubiertas de los pesqueros comenzaron a burlarse, y se escuchó la canción Rule Britannia. Ante esto, las autoridades islandesas autorizan a sus guardacostas a utilizar su nueva arma secreta, los cortadores de redes. Estos fueron inventados por un guardafaros y un ferretero islandés. Si no podían impedir que los pesqueros británicos entrasen en sus aguas, sí podían negarles sus capturas. Fue así que el 5 de septiembre de 1972, el guardacostas Aegir procede a cortar las redes del arrastrero Peter Scott. Cuando los tripulantes del pesquero se dieron cuenta de lo ocurrido, comenzaron a tirarle carbón, basura y hasta un hacha al guardacostas islandés, aparte de los improperios que gritaba el capitán a través de la radio del arrastrero. Ante la presión de los pescadores, el Reino Unido decide enviar a la Royal Navy. Es así que comienza un enfrentamiento en el que la táctica preferida era la colisión entre las fragatas británicas y los guardacostas islandeses. Ante la entrada de la Royal Navy en el conflicto, el gobierno islandés consideró apelar al Consejo de Seguridad de la ONU o pedir que se implemente el artículo 5 de la Carta de la OTAN, el cual establece que un ataque armado contra un país miembro en Europa o América del Norte se considera un ataque contra toda la alianza. Según el embajador norteamericano en Islandia en aquel entonces, el primer ministro islandés le exigió a Estados Unidos que enviara aviones para bombardear las fragatas británicas. Obviamente, Estados Unidos se negó a esto. Mientras tanto, en Reykjavik había protestas hacia el Reino Unido y fueron rotas las ventanas de la embajada británica. Para 1973, el secretario general de la OTAN llega a Islandia para hablar con el primer ministro de este país, ya que éste amenazaba con abandonar la OTAN. Después de una serie de conversaciones dentro de la OTAN, los buques británicos fueron retirados y se firmó un acuerdo para limitar las actividades pesqueras británicas dentro de las 50 millas náuticas. En este acuerdo se estableció un cupo máximo de 130.000 toneladas anuales de pesca. Solo 2 años después, en 1975, Islandia nuevamente amplía su límite de pesca, a las 200 millas náuticas esta vez. El asunto de fondo era que para la década del 70, las existencias de bacalao se habían reducido en 1/3 y las de arenque islandés casi habían desaparecido, y ante la importancia de la pesca para la economía islandesa, es que el gobierno de este país toma esa medida, luego de que venciera el acuerdo con el Reino Unido. Inmediatamente a esto, la Royal Navy fue enviada nuevamente al norte. La táctica nuevamente era embestir a los guardacostas islandeses que interceptaban a los arrastreros. Sin lugar a dudas, en esta tercera guerra del bacalao se dieron los incidentes más graves. Ante esto, Islandia acude nuevamente al Consejo de Seguridad de la ONU, y nuevamente este se negó a intervenir. La respuesta de la Royal Navy fue enviar una gran fuerza de fragatas. A esta altura de las circunstancias, Islandia intenta adquirir unas cañoneras clase Asheville en los Estados Unidos, pero este negó su venta, por lo cual Islandia intenta adquirir fragatas clase Mirka en la Unión Soviética. Para febrero de 1976, Islandia rompe relaciones con el Reino Unido. La situación estaba cambiando de tono, al grado que Islandia amenazó con cerrar la base aérea de la OTAN en Keflavik. Esto hubiera afectado gravemente la capacidad de la OTAN para negarle el acceso al Atlántico a la Unión Soviética. Y aquí debemos referirnos a la brecha Hugh, acrónimo en inglés de Greenland, Iceland and United Kingdom. Y esta brecha es tan importante porque la Unión Soviética, y actualmente Rusia, tienen la gran mayoría de sus submarinos balísticos y bombarderos estratégicos con asiento en bases en la península de Kola. Muchos de ustedes recordarán la película La Casa del Octubre Rojo. Los eventos de esta película se desarrollan en esta brecha. También les puedo recomendar el libro Tormenta Roja de Tom Clancy, donde la clave del ataque soviético es Islandia. Volviendo a nuestra historia, la OTAN comenzó a mediar entre las partes.
Gracias a estas mediaciones se llegó a un acuerdo por el cual a los británicos solo se les permitía mantener 24 rastreros dentro del límite de las 200 millas náuticas y pescar un total de 30.000 toneladas anuales. En definitiva, Islandia logró sus objetivos, y si bien los británicos perdieron importantes caladeros afectando a su industria pesquera, la OTAN mantuvo el control sobre la brecha Hugh. En 1912, más de 35 años después, el gobierno británico ofreció una compensación de 1.000 libras esterlinas a unos 2.500 pescadores por las pérdidas de puestos de trabajo que ocasionaron estos acuerdos. En las relaciones internacionales se presenta a las guerras del bacalao como un ejemplo de la disminución de la prominencia del poder duro, y también es visto como un muy buen ejemplo de negociación asimétrica. En síntesis, nunca dejes que las disputas menores se salgan de control y nunca subestimes a una nación más débil. Gracias por haberme acompañado en este video. Si les gustó, denle un like y suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Suscríbete.